Hay una pregunta en el chat, pero voy a esperar a que terminen todos los ponentes para poder hacerla. Pasamos al próximo ponente, que es el maestro Gerardo Bertín, politólogo con 3 décadas de experiencia práctica y académica. Se ha especializado en temas de gobernabilidad democrática, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Ha trabajado en más de 45 países en África, América Latina y el Caribe, Asia y Europa Central y Occidental. Uno de sus temas de especialidad es la participación política de los jóvenes. Graduado con títulos de la Universidad de George Washington y de la Universidad de Georgetown y de la Universidad de Chicago. Tiene un certificado de estudios especializados en liderazgo para el desarrollo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Actualmente es el vicepresidente de programas internacionales de Freedom House en Washington, D.C. Bienvenido, Gerardo. Y le adelanto a todos que si le masacro el apellido a alguien, por favor, corríjanme en público, porque a mí con el Cuevas en los Estados Unidos siempre me lo matan. Así que me disculpo con todos por si acaso. Así que adelante, Gerardo. Gracias, Javier, por la presentación y muchísimas gracias a Save Democracy y a Marcela por invitarme y estar presente junto a un panel bastante importante. Me han pedido que haga una reflexión sobre los nuevos paradigmas sobre la democracia en los jóvenes y definitivamente quiero adelantarles que el 15 de septiembre saldrá un artículo mío en Freedom House donde yo analizo este tema con mayor, digamos, profundidad. Pues lo que voy a hacer ahora es darles un par de pincelazos a lo que está en ese artículo. Creo que todos sabemos, no solamente utilizando los indicadores de Freedom House, pero otros análisis de otros indicadores y métricas, que en los últimos años existe una tendencia al deslice de la democracia a nivel global. Y dentro de este contexto hay una serie de datos muy interesantes que muestran que los jóvenes en el mundo están altamente desarticulados de la vida política. Votan menos, rechazan membresías partidarias y les dicen a los encuestadores y a los que están haciendo investigación académica que sus líderes políticos no están trabajando para ellos y sus intereses. Definitivamente, los niveles bajos de elección dentro de la población joven creo que es una tendencia bastante conocida en todo el mundo, aunque no hay datos oficiales transparentes de muchos gobiernos. Haciendo un análisis de lo que existe básicamente públicamente, se puede ver que hay una tendencia que en general la participación en elecciones en el mundo está en declive. Y si analizamos más profundamente, ese declive está principalmente concentrado en los grupos juveniles, en los grupos jóvenes. Por ejemplo, de acuerdo al último sondeo de valores mundial, el World Value Survey, la 7ª edición, en el mundo, dentro de la comunidad de jóvenes entre 18 a 29 años, la participación promedio en elecciones nacionales es 47.7% versus, digamos, la participación general que oscila a más o menos al 60%. Y si vamos desagregando estos datos por regiones, vemos que en comparación, por ejemplo, el nivel de participación juvenil electoral en Sudamérica es 67.7%, en Europa es 51.4%, en el sudeste asiático es 45.2% y en el África es 42% respectivamente. Un ejemplo o un universo de países, 64 en total, en el cual se enfoca el World Value Survey, nos muestra que cerca del 44% de los jóvenes entre las edades de 18 y 29 años dicen que siempre votan.
versus el 60% de todos los ciudadanos. Y si desagregamos esto por país, vemos inclusive en aquellos países donde las elecciones son obligatorias, que esa diferencia, esa brecha entre jóvenes y el resto de la población es importante. Por ejemplo, en las elecciones en Armenia, 53% de los jóvenes dicen que votan siempre, mientras que 70% del resto de la población dice lo mismo. En el caso de Canadá, es 48.5% de los jóvenes dicen que siempre votan versus 68% del resto de las poblaciones. En Nigeria, 41% de los jóvenes dicen que votan siempre versus 50% de la población nacional. Y en países donde la elección es obligatoria, por ejemplo, Singapur, a 54% de los jóvenes dicen que siempre votan versus 78% del resto. En Uruguay es 73% versus 91%. En Estados Unidos, sin ir lejos, en la última elección presidencial, entre la población entre 18 y 29 años, votaron 48% y ese fue el número más alto histórico. Y otro país en la región nuestra que siempre ha sido, digamos, seleccionado como un ejemplo de la democracia, que es Costa Rica. Hay un estudio de la Corte Electoral Suprema en Costa Rica que dice que entre 1992 y el 2018, la votación de personas bajo 30 años de edad declinó del 79% al 66%. Definitivamente hay unos desafíos a nivel de participación electoral en estos casos. Los datos nos muestran que los países o las regiones que están con mayor declive son América Latina, el África subsahariana, Europa Oriental y el Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Definitivamente en las viejas democracias, como podríamos llamarlas, el descontento juvenil se orienta hacia percepciones de exclusión económica, desempleo, desigualdad en riqueza, y en las democracias emergentes, obviamente, como las latinoamericanas y las del subsahara del África, esa desatisfacción está relacionada a una cierta fatiga de la transición y una cierta defraudación del desempeño democrático en sus países, que no está de una u otra forma llenando sus aspiraciones o expectativas en temas relacionados a educación, empleo y oportunidades. La gente joven se siente excluida de las decisiones importantes que están tomando sus gobiernos. Otro sondeo global, por ejemplo, muestra que el 76% de la gente joven bajo 30 años piensan que sus políticos no escuchan a la gente joven. En Sudáfrica, por ejemplo, ese dato se alza a 90%, en España y el Reino Unido a 80% respectivamente. Ahora, yendo más allá de elecciones y de participación política, me pregunto en el artículo si esto, en términos de la gente joven, implica apatía o antipatía hacia la democracia. Y creo que es una pregunta importantísima de responder. Por el momento, los datos muestran que es básicamente una apatía y no una antipatía, que tiene que ver principalmente con el hecho de que no están contentos con el desempeño que se les promete en las elecciones y que son las generaciones que de una u otra forma tienen más que perder cuando los gobiernos no cumplen con sus promesas. En todo caso, recordemos que la población joven en el mundo representa el 50% de la población mundial. Quiere decir que básicamente en muchas sociedades inclusive hay lo que se llama el bono demográfico juvenil, donde hay más población de juventud y menos población
por encima de los 30 años. En todo caso, para ir cerrando, quisiera dejarles con digamos, con la reflexión de que si bien estos datos muestran bastantes datos preocupantes y estadísticas preocupantes, la juventud sigue creyendo en la democracia. Los datos muestran básicamente que si bien el descontento está con el desempeño democrático como tal, los jóvenes tienen mucho más apego a las instituciones democráticas y hay ejemplos muy concretos en lugares donde la democracia está realmente en peligro y en crisis. Lugares como la China, Rusia, Bielorrusia, Hungría, Turquía, Sudán, Irán, Perú, Nicaragua, Túnez, Ucrania y los mismos Estados Unidos, la gente joven se está haciendo escuchar. En todo caso, creo yo que al final, ya para concluir, quisiera comentarles un poco en el sentido de la participación política de los jóvenes no puede ser ya analizada desde un contexto, un marco tradicional, solamente viendo al tema electoral. Ellos mismos básicamente tienen distintas formas de participación, por ejemplo, en línea. Ellos mismos tienen sus propias comunidades de conversaciones más allá de las plataformas básicas que nosotros conocemos. Entonces, en ese sentido, creo que yo pienso que pensando en mejorar la Carta Democrática Interamericana, que tendríamos que pensar básicamente en cómo articulamos mejor la participación de esta comunidad y cómo les damos herramientas particularmente para que puedan participar en lo que en inglés se conoce como social accountability o la rendición de cuentas social, de tal forma que los dos pilares importantes que en este momento parecen estar en crisis de la gobernabilidad democrática, confianza y legitimidad, puedan ser de una u otra forma mejorados. Aunque creo que esto básicamente requiere una voluntad política, hay que hacer varios cambios, expandir, obviamente un poco pensar fuera de la caja, como se dice, y en algunos lugares sí se está dando básicamente algunas nuevas áreas de repensar. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos ya hay una conversación muy interesante, no sé hasta dónde llegará de expandir, por ejemplo, el número de representantes a nivel federal en la Casa Baja, por ejemplo, que hoy en día es 465. Así que lo dejo ahí básicamente y pues les dejo también con digamos, con el misterio y les promuevo que lean el artículo que va a estar publicado el 15 de septiembre en conmemoración del Día Internacional de la Democracia. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Excelente participación, un recordatorio del rol importantísimo que juega la juventud